La primera vez que descubrí este canal, me encontré con un hombre de edad avanzada. Se trataba del dueño del canal. En su espacio, Don subía contenido variado. Dentro del canal busqué su video más popular y encontré al hombre haciendo un cover de una canción llamada Slow Dancing in the Dark. Waiting to get there, waiting for you. I'm around, slow dancing in the dark. Al ver el metraje, la primera sensación que te recibe no es de elogio a la técnica, pero sí el halago al carisma. La imagen tierna de un abuelo con voz suave recuerda la fragilidad de los años, y es este cóctel el que salpica de ternura a sus espectadores. Esto lo podemos corroborar con los comentarios que hacen en sus videos. Y es que para la internet es fácil acoger con cariño a quienes se piensa que les cuesta estar dentro de la plataforma. Y eso fue lo que Master Don logró, el congeniar con esa imagen de abuelito intergeneracional que versiona música juvenil, en un intento por comprenderla y llegar a un público de jóvenes y de niños. Fue con esta sensación que Don logró captar el cariño de quienes pasaron por su canal. El hombre recibió tanto afecto por sus espectadores que logró poner las bases de un importante canal para la plataforma, y con bastante rapidez ascendió su canal, pues a mediados del 2020 logró subir en varios meses 100,000 suscriptores por mes. Su audiencia no dudó en seguirlo al simpatizar con esa fresca personalidad que sin titubeos hacía alarde de su habilidad musical, que con determinación no dudaba en mostrarnos parte de su vida, que siempre enviaba sus buenos deseos sobre las efemérides de su país y que con inocentes mensajes de gratitud hacía sentir cercanía con sus seguidores. Don logró con su actitud conquistar a miles de personas y logró anclar la imagen de un inocente abuelo que goza de un carisma excesivo. Pero algo no iba bien y, como siempre les he sugerido, esta vez las dudas me acompañaron y fue la curiosidad la que me obligó a investigar más a este hombre. Durante el 2020, uno de los años más difíciles de nuestra generación, fue que este caso exhibió su primer atisbo de oscuridad. Una denuncia trajo a la luz las sombras que se encontraban detrás del canal de Plasma Master Don. En este se nos notificó de una información bastante sugestiva que apareció en un subreddit titulado "El abuelo tierno que hace versiones musicales". Plasma Master Don es en realidad un agresor sexual registrado. Esta revelación cosechó una fuerte sensación de sorpresa en muchos. Algunos se resignaron a no creer lo que veían y otros cayeron bajo la influencia de una profunda decepción. Pero las pruebas eran contundentes y estaban allí dentro del hilo de Reddit y expuestas en la investigación y denuncia. En estas se puso en manifiesto una captura de pantalla de una página oficial de Ohio, en la que figuraría un registro de un hombre idéntico al youtuber. La acusación era seria. Se trataba de un delito sexual, denominado como imposición sexual provocado por un señor llamado Donzel Owens Jr. A través de la imagen posteada, vemos unos datos sugerentes sobre el agresor. Estos están a disposición de la comunidad para que con las referencias la población local pueda cuidarse del agresor, pero para mayor comprensión sobre las pruebas presentadas, vamos a picar la información comparándola con la del dueño del canal. El nombre del agresor es Donzel Owens Jr. y es en algunos videos de agradecimientos de los nuevos suscriptores en los que podemos ver el nombre del youtuber, el cual figura como Don Owens Jr. El nombre es perfectamente el mismo y de esto podemos inferir que Don vendría siendo un diminutivo de Donzel. En la captura de pantalla se puede ver que el agresor tenía 73 años para el 2019, además de que allí se registra el día de nacimiento de Donzel Owens, que
sería el 10 de septiembre de 1947. Casualmente este día también coincide con la fecha de cumpleaños del hombre del canal. Esto podemos averiguarlo al registrar la pestaña acerca del canal. Dato que vale la pena resaltar es el vehículo registrado del victimario en las páginas de denuncia, pues se trata de un Buick Century de color blanco modelo 2005, que casualmente coincide con el vehículo presentado por Plasma Master Don en uno de sus videos. Y no pasamos desapercibido el gran parecido físico que tiene el hombre de la denuncia con el youtuber. En la foto figura la misma ropa, los mismos anteojos, la misma marca de nacimiento, que se trata de un lunar en la frente, y además de ello, ambos viven en la misma ciudad. Es claro que el agresor es la misma persona que aparece en el canal de YouTube, pero ahora a contestar la pregunta más importante: ¿de qué se le acusó? La acusación que posó sobre los hombros de Doncel fue de imposición sexual a un menor de edad. Sabemos que se entiende por imposición sexual a un contacto sexual que se tiene con una persona en contra de su voluntad, y es a través de un diario local que nos revelan que el señor Doncel había manipulado los testículos de una persona en contra de su voluntad, que según el reporte es descrito como un niño de género masculino. En resumidos términos, Doncel Owens Jr. fue acusado por un caso de sobre las actualizaciones del caso después de que desde la plataforma de Reddit se lanzó la denuncia. 4 días después, Doncel comentó que por circunstancias relacionadas a una enfermedad se veía en la obligación de poner en estado de reposo a su canal. Finalmente, Doncel subió su último video para agradecer el Día de Acción de Gracias. Sobre el mes de diciembre se conoció la información de su muerte a través de un comunicado de una funeraria. Según ellos, murió producto de una enfermedad prolongada. No detallan cuál fue esa enfermedad, quizá COVID. Y desde la misma publicación se aclaró otro dato curioso, y es que Doncel trabajó durante 30 años en una tienda llamada TP Tools and Equipment, según la funeraria, en un empleo denominado Plasma Burners. Según revisé, parece ser que es una especie de soldador. Si alguien tiene mayor claridad sobre esto, me gustaría que lo pusieras en la caja de comentarios. Lo curioso es encontrar la palabra plasma en su trabajo. Quizá de aquí surge parte del nombre de su canal de YouTube. Lo que me preocupa y fractura mi cabeza es mi intento de entender qué pretendía este hombre con su canal de YouTube. ¿Qué habrá sentido al recibir tanto cariño injustificado? ¿Qué lo motivó a hacer lo que hizo? ¿Cuánto tiempo estuvo ideando esas oscuras prácticas? Estas dudas se volvieron más y más crudas al volver a examinar el contenido de Doncel. El canal de este hombre es bastante antiguo. Fue creado hace más de 10 años. Sin embargo, según este canal Plasma Master Don, en su primer video titulado Nueva cuenta de YouTube, explica que tenía un canal mucho más viejo que este, y es en la explicación de Doncel que nos enteramos que su canal anterior se llamaba Plasma Dude 47. Y al buscar más información sobre estos nuevos detalles es que todo se empieza a volver más turbio. Al poner este nombre en el buscador, es fácil encontrarse con diferentes saludos, agradecimientos y mensajes destinados para Doncel, pero la mayoría de los videos son dedicaciones de niños. Dude, if you really like him, if you agree with what I said in the first one, I can't explain it again because it'll be a waste of time. I gotta go to MySpace. Wait a minute, I don't have an account on MySpace. Well, anyway, add him as a friend. Watch some of his good, awesome videos. Even watch nice old ones. So yeah, bye.
Lo que ya se hace evidente es saber que a Doncel en el año 2019, casi más de 12 años después, se le imputaron estos cargos de imposición íntima, pero que ya desde el pasado sostenía conversaciones con diferentes niños y sosteniendo una estrecha e incómoda relación con un niño llamado Damián, a quien parece le dedicó varios videos y con el que intentaba sostener una comunicación, hostigándolo a responderle. Probablemente parte de la historia de Don se vaya aclarando con el pasar de los años, o puede que no. No hay más información para extraer sobre este hombre. Fue con su muerte que muchas dudas fueron enterradas. Las conclusiones las sacan ustedes. Pero sin embargo, quiero compartir mis reflexiones. La primera tiene que ver con la sorpresa que se llevaron muchos de los seguidores de Don. Y es que no me parece prudente el evitar fiarnos de lo que las apariencias nos quieren vender. Muchas veces nos dejamos guiar por la intuición, pero si nos basamos en este sentido para sustentar nuestra confianza, es probable que en ocasiones nos llevemos desagradables sorpresas. En el fondo, creo que nadie merece recibir una confianza ciega, pues ya en el canal hemos visto cómo en ocasiones historias que parecían de amor concluyeron en ruinas, cómo a veces lo que parecía una familia unida luego se convirtió en el nido de la soberbia y de las envidias. Espero que con este caso se atrevan a ser más críticos con quienes siguen, pues a veces lo que nos inspira ternura puede ser una fuente potencial de peligro, y sorpresivamente a veces sucede todo lo contrario, ya que ocasionalmente quienes nos resultan ser personas de desconfianza son personas buenas. ¿A qué voy? La capacidad de los ojos no siempre relacionan los hechos con lo que es la realidad, así que siempre juzguen y analicen cómo son sus relaciones. Si algo los inquieta, saben que pueden contar conmigo y con esta comunidad que hemos consolidado, Mis Leyendas. Y por otra parte, cuiden mucho a los más pequeños de la casa, pues como vimos en este caso, son personas que nacieron con la puerta abierta para conocer un mundo que nosotros desconocemos. Así que supervisar lo que ellos hacen con cariño y buena comunicación puede transformar al mundo en un lugar mejor. Conozcamos juntos a Harley Daily. Este niño es el propietario de este primer canal que quiero presentarte. Al revisar sus metrajes por primera vez, da la impresión que su contenido no encaja con algo inusual. La cuenta es administrada por él mismo, un joven de aproximadamente 14 años quien decidió usar esta plataforma como vehículo para exhibir sus emociones, gustos y para ir mostrándonos desinteresadamente una parte de su vida. El contenido más usual que hallaremos en su canal serán metrajes de videojuegos y transmisiones que el chico realiza ocasionalmente. La verdad es que al revisarlo me pareció un canal que no contenía nada extraño, pero al investigar más a fondo la oscuridad empezó a acechar detrás de cada video. Y es que las sombras en el canal hacen su mayor acto de presencia sobre el mes de diciembre del año 2019, pues fue en este mes que Harley Daily desaparecería. Pero ¿cómo llegamos a esto? Esto lo supe al revisar el mensaje que una madre desconsolada posteó en su propio Facebook, expresando el anhelo de que su amado hijo volviera a sus brazos. Harley Daily tenía 14 años y como muchos niños de su edad sus intereses se encontraban enfocados en el entretenimiento. Su canal fue diseñado en torno a juegos como Roblox y el conocido Madden, un juego sobre fútbol americano, y era sobre estos que Harley publicaba videos desde una edad muy temprana, para ser un poco más precisos, a sus 10 años. Con el tiempo y la confianza adquirida, Harley iría mostrando más y más de su vida, contándonos cosas
cosas sobre sus pasatiempos favoritos hasta situaciones relacionadas con sus experiencias en el colegio. Y en estas áreas de la vida de Harley, nada parece insinuar algo oscuro. Pero es a medida de que voy consumiendo sus videos que empiezo a sentir que un hecho oscuro se empieza a tejer, pues en algunos metrajes logré ver que el niño solía tener constantes discusiones con su madre, hecho que logró envolverme en una atmósfera tensionante. Y no me equivocaba. Al parecer las peleas sí eran frecuentes, tanto así que Harley las menciona en varios de sus videos. Sin embargo, intenté calmarme y no dejarme sorprender. Creo que es habitual que muchos niños discutan sus diferencias con sus padres y quizá Harley usó ese espacio en YouTube para canalizar sus emociones, buscar un poco de aprobación y dejar salir todo aquello que estaba reprimiendo. Sin embargo, creo que me equivoqué al intentar normalizar las peleas familiares que el niño vivía. Esto lo medité al revisar un video subido en el mes de octubre del 2018. El metraje trataba de una transmisión en vivo. Este metraje ahora ha sido eliminado. El título del video era I'm Scared, que traduciría Estoy asustado. En el video podemos ver a Harley en la calle. El día es gris y frío. Mientras tanto, él nos comenta sobre un castigo que consideró excesivo realizado por su madre. Ella había intentado atemorizar a Harley diciéndole que llamaría a la policía a raíz de una discusión que tuvo con el niño, y además de esto, la madre decidió restringir el ingreso del niño al hogar, dejándolo afuera sin comida y sin agua. Esto ocurrió en una fría noche de octubre. Este primer momento me dejó con dudas sobre la relación que sostenía esta familia, y es que creo que prohibirle a un niño la alimentación y protección del hogar es un hecho desmesurado e irracional. Claramente no encuentro una situación tan complicada que obligue a una madre a tomar un castigo tan exagerado, motivo que encendió en mí muchas dudas y una preocupante señal de alerta. Seguí revisando el video y me encontré con esto. Aclaro que desconozco el pensamiento de la madre de Harley, pero es notorio que la relación que tenían madre e hijo era una relación tóxica, o por lo menos es lo que podemos inferir con este video. Y esto se confirma con más detalles, pues la amenaza de llamarle la policía al niño no fue ni terminó siendo una simple amenaza. Con el tiempo se reveló que la madre de Harley había llamado a la policía por más de 5 ocasiones, siendo una de estas cuando Harley tan solo tenía 10 años de edad. Podemos tomar esta información y buscar comprensión en su madre. Podemos intentar pensar que Harley es un niño que se portaba mal, pero la verdad es que, según exámenes psicológicos, el pequeño tenía un trastorno de déficit atencional a causa de su hiperactividad y también tenía un grado significativo de autismo. Esta extraña unión de problemas concluía en arrebatos del niño por hiperfijación y en una actitud irreverente que terminaba siempre en fuertes discusiones. Me resulta importante aclarar que son estos episodios. Harley era incapaz de detener sus arrebatos y tendencias destructivas. Y es que la condición no fue escogida por el niño, lo que forzaba el deber de su madre a acompañar a su hijo en estos momentos, comprendiendo la condición del niño y buscando alternativas para sobrellevar estas situaciones. Pero la madre se limitó a castigarlo. Aunque no fueron agresiones físicas que dejaran marcas en el niño, la actitud de Harley se trataba de problemas en el comportamiento que ocurrían ocasionalmente. Pero las fricciones y las frecuentes tensiones que iban eclipsando la vida de Harley no se quedaron allí, sino que estas se extendían a todo el núcleo familiar. Para ser concretos, hay un video en específico donde podemos escuchar al padre de Harley, Marcus, gritando en el fondo a la madre de Harley y al hermano de Harley, quien solo tenía 4 años de edad, al parecer por una bebida que el pequeño había derramado. Sorry if you heard that in the background. My dad's a little mad right now.
Tiempo avanzaba para Harley y estas manifestaciones de comportamiento nocivo se empezaron a ser preocupantes. La pregunta que para este punto más me inquietaba se relacionaba con la violencia que no fue filmada, y fue un video subido el 10 de diciembre de 2019 el que más me consternó. Quizá este no tenga ese tono oscuro que hemos venido revisando, sino que se trataba de un video más casual del niño jugando su videojuego favorito. Parece entretenido, pero para mí dejó de serlo cuando una idea me invadió, y es que estaba viendo el último metraje subido al canal de Harley. Después de esto, se sabe que una semana después, el 19 de diciembre, Harley se quejó de un malestar estomacal que lo estaba abrumando y preguntó a su madre si podría quedarse en casa, pero su madre no aceptó. Así que, sin escuchar al niño y con el dolor indisponiendo al niño, la madre le mandó a la escuela. Así que el niño salió de su casa rumbo al colegio, lugar al que jamás llegó. La noche cayó, Harley no llegó a su escuela, tampoco estaba en casa, y para empeorar las cosas, la noche estaba helada. Curiosamente, los padres de Harley no parecían demasiado preocupados ante esta situación, así que esperaron hasta la mañana del día siguiente para denunciar la desaparición del niño. La madre de Harley recurrió a Facebook en un video ya eliminado para rogar ayuda en la búsqueda de su hijo, pero los días pasaban con rapidez y no había ningún signo alentador sobre el paradero del niño. Los esfuerzos por parte de la policía en la búsqueda aumentaron y la historia con rapidez se convirtió en noticia nacional, lo que impulsó el descubrimiento del canal del niño, haciendo popular a la transmisión denominada Tengo Miedo, metraje que se viralizó con bastante agilidad. Esto provocó muchos cuestionamientos sobre la posible participación de los padres en la desaparición. Y es que sí, parece que Harley carecía de protección e incluso hay pequeños rastros de abuso en los diferentes metrajes. Esta teoría, que implica a los padres con la desaparición, adquirió más fuerza cuando la opinión de los internautas se enteró de la lentitud con la que los padres informaron la desaparición y sobre la actitud fría que Heather, la madre de Harley, dejó a su hijo la mañana en la que el niño desapareció. Sin embargo, otras teorías se mostraron más comprensivas con los padres. En estas, solo se especuló que el niño escapó con el pretexto de no ir a la escuela. De cualquier manera, no había pistas para las autoridades. Parecía como si el niño se hubiese desvanecido por completo. Fue en enero del 2020 que el curso de la investigación dio con un resultado prometedor. La policía emprendió una búsqueda por un reducido perímetro de casas entre la escuela y el hogar de Harley. Y fue en una casa vacía en donde al parecer hace tiempo no vivía nadie y que se sabe que sus propietarios usaban para pasar las vacaciones de verano, en donde la policía encontraría la ropa de Harley. Entre el material se encontró su chaqueta, pantalón, un calcetín, sus zapatos e inclusive sus gafas estaban allí, sobre el suelo. La evidencia era clara. Harley había estado en esa casa, pero las habitaciones se encontraban vacías y no había señal del niño en ninguna de ellas. Todo parecía inusual hasta que los investigadores decidieron revisar la chimenea. Y es en ese lugar en el que encontrarían lo que buscaban. Incrustado en esa estrecha abertura claustrofóbica fue donde encontraron el cuerpo en descomposición de Harley, atrapado en esas reducidas 4 paredes. Los forenses determinaron que la causa de la muerte fue asfixia por compresión. Esto ocurre cuando la presión externa del cuerpo impide la respiración. De acuerdo con los reportes oficiales de la policía, se cree que Harley había intentado ingresar a la casa sabiendo que estaba vacía, pasando por aquella estrecha chimenea. Y es que justo al lado de esa casa había un poste telefónico que posibilitó el intentar colarse al interior del hogar. El poste se usaría como escalera para llegar a lo más alto de la casa. Una vez
vez arriba, parecía que Harley intentó deslizarse por la chimenea para entrar en la casa. La abertura tenía aproximadamente 23 centímetros por 30 centímetros y fue allí dentro que en la mitad del camino Harley se quedó atascado, con el espacio suficiente como para desvestirse y arrojar su ropa. Esto fue un desesperado intento por obtener un poco más de espacio, pero esta decisión fue pésima, ya que no le ayudó a escapar de la chimenea y le dejó ahora en un problema más grande. Atorado y con un mínimo de prendas, Harley estaba condenado, pues debía pasar la fría noche en esa oscura chimenea. Las energías y esperanzas se apagaron. No había nadie que pudiese escuchar los gritos del angustiado niño, así que allí permaneció, atrapado con frío, sofocándose lentamente hasta morir, y esa fue la conclusión final del veredicto policial sobre el motivo de la muerte. Pienso que esta es una forma desgarradora de abandonar este mundo. Aún hay quienes culpan a los padres e incluso algunos piensan que de alguna manera estos estuvieron involucrados en esta tragedia. La lógica de estas personas no solo se conecta a las diferentes situaciones que se ven en el canal, sino que también se justifican en el comportamiento del padre. Pues, mientras la policía buscaba frenéticamente al niño, su padre simplemente se jactó de la cantidad de cobertura que había recibido el caso y también dijo a sus colegas que ya estaba sacando una póliza de seguro para Harley en tan solo una semana después de la desaparición y 2 semanas antes del descubrimiento del cuerpo. Al preguntar sobre la relación que sostenía Marcus con Harley, su propio hijo, este solo la describió como tensa, diciendo: "Nos conocemos el uno al otro y sabemos que hay una relación allí. Él sabe que soy su padre y yo sé que él es mi hijo, pero la relación es difícil. Ahora no sé si esas sean las palabras más indicadas para afrontar una reciente pérdida. Ni siquiera sé si alguien que se hace llamar padre hablaría de esa manera de su hijo desaparecido, y en el fondo siento que puedo entender por qué las personas acusan a los padres de participar en este triste hecho, y sobre todo cuando se tienen estas pistas que el niño fue dejando en su canal. Además de otras inconsistencias en el caso que requerirían ser examinadas más a detalle. Pero para ser justo, no hay evidencia física, concreta y real que pruebe que esta situación fue un accidente provocado por una mala mezcla entre el autismo de Harley y una relación fisurada con sus padres. Y quizá esto solo fue más leña para que el niño escapara y posteriormente muriera. Hacer un recorrido por su canal es un poco turbio, pues se siente como si él te estuviera insinuando sutilmente este desenlace. El destino llegó y las pistas estaban allí enterradas en un canal que fue un puente de expresión de lo que un niño puede llegar a pensar, examinar y sentir sobre su propia realidad. Es lamentable que Harley haya dejado el mundo sin protección y sin el cuidado que por su condición requería, pero de corazón espero que este tema logre visibilizar y generar conciencia en torno a lo que los niños sienten. Si escucháramos más e hiciéramos una lectura paciente de lo que pueden estar sintiendo los otros, quizá esta historia hubiese sido diferente. Quizá el mundo sería un lugar mejor. Nadie reparte nuestras características al nacer, ni determina nuestro sexo, ni nuestro color de piel, ni nuestro país. Solo somos bebés expulsados de un vientre. Tampoco nuestra época ni nuestra condición social son elegibles, por lo que el niño George Stinney no pudo entender el mundo que le tocó por azar, víctima de una comunidad que lo detestaba por ser diferente, por el tono de su piel lozana y por su herencia africana, abandonado en una celda por sus seres queridos, señalado de un crimen que no cometió, víctima de un sistema americano de familias blancas. Su familia también fue señalada, obligados a no velar por él quienes no pudieron visitarlo ni socorrerlo o serían también reprendidos. Así vivió sus últimos días George Stinney de 14 años, con todas sus esperanzas destrozadas, engañado por blancos poderosos que no conocen de piedad o misericordia. ¿Por qué de repente todos me odian? George se preguntaba entre lágrimas y desesperación, tratando de entender cuál fue su delito, sumergido en una tristeza profunda que conmueve a su compañero de prisión de 17 años,
un afroamericano que también se puso en los zapatos de la pequeña víctima. En su última noche confesó su inocencia al recluso que lo acompañaba, revelando cómo fue persuadido por el sheriff Newman para confesar un falso delito, descubriendo que todo se trataba de una trampa en su contra para incriminarlo de un delito mayor ejercido por un hombre blanco, y a pesar de ser un niño sería juzgado como un adulto a merced de una turba racista y desenfrenada que lo quería muerto. Al llegar el día, los guardias lo llamaron por su nombre. El recluso y amigo que lo acompañaba no pudo contener el llanto. Un niño de 14 años era llevado a la silla eléctrica. Antes de salir de su celda, susurró unas palabras desalentadoras a su compañero de celda con la voz quebrada. Le dijo adiós. Alcolu es una ciudad con dueño en el territorio de Carolina del Sur en Estados Unidos. Fue fundada en el año 1890 por los abuelos de la familia Alderman, donde los derechos humanos no eran un asunto importante, por lo que era común la discriminación y el machismo. A mediados del siglo XX, la ciudad era el monopolio empresarial de T.W. Alderman, quien era el dueño legítimo de la gran ciudad empresaria donde todos sus habitantes trabajaban con la madera a cambio de una casa, educación para sus hijos, acceso a hospitales, iglesias y varios supermercados. El dinero de esta ciudad también lleva un nombre alegórico al apellido de Alderman. Incluso el nombre de la ciudad se relaciona con su familia y su propio ser. Alcolu. Al son las iniciales del apellido Alderman, la Co de Collins por un empresario amigo cercano a la familia y finalmente Lu por el nombre de su hija. La principal fuente de ingresos de este pueblo era la carpintería, por lo que ganaban millones al año produciendo todo tipo de maderas para construcción. En una gran ciudad, siendo los ingenieros y capataces las personas más influyentes y ricas de la ciudad. Todos trabajaban para los Alderman sin excepción alguna. Un ferrocarril divide la pequeña ciudad en dos, a un costado las casas de los blancos y al otro las casas de los afroamericanos, quienes tienen las tareas más pesadas y desagradables de toda la comunidad. Rara vez se mezclan en actividades los blancos y los negros, teniendo sus propias escuelas, sus propias iglesias y sus propios parques, interactuando solamente en asuntos netamente laborales, siendo por lo general trabajadores subordinados a los cargos de los blancos. George es un niño de 14 años, de tez morena y baja estatura, más baja que el promedio de su edad. Asimismo es delgado e inquieto. Nació en 1944 durante la Segunda Guerra Mundial, en un periodo donde gran parte del mundo aún seguía en conflicto, sobreviviendo a la escasez, la depresión y la vida dura. Sin embargo, George vivía en una ciudad cuya fuente principal de ingresos era la madera, necesaria para las armas y construcciones de la guerra, por lo que trabajó junto a su familia en la industria de la ebanistería. Su barrio es un gueto de afroamericanos que viven al otro lado de las vías del ferrocarril, en una zona menos armoniosa que el barrio blanco. El territorio es extenso y lleno de árboles para cortar, por lo que es fácil perderse si no se conocen los caminos. George solía sembrar algodón y jugar con su hermana casi todos los días. Era respetuoso con los blancos, a pesar de todo. A veces jugaba con otros niños de color diferente al suyo, por lo que era reprendido por tratar de mezclarse. Betty June, de 11 años, y María Emma Tames, de 8 años de edad, fueron a recoger flores para la iglesia alrededor del parque, acumulando un ramillete precioso de muchas especies diferentes. Sin embargo, habían oído hablar de unas flores de particular belleza,
justo al otro lado del ferrocarril. Esa fue la última vez que alguien vio juntas pasear a las niñas. A las 6 p.m. el padre notó que ninguna de las niñas acudió luego de su encomienda de decoración floral. Pasaron un par de horas y todo el pueblo empezó la búsqueda de las niñas por todo Alcolu. Luego de horas de vigilancia y rastreo, la búsqueda fue infructuosa. Al día siguiente, del otro lado de las vías del tren, en una zanja de agua estancada y con mal olor, fue encontrado un vestido de niña pequeña. Al examinar con atención encontraron los dos cuerpos de las niñas muertas, con fuertes contusiones en sus cabezas pero sin rasgos de sangre aparente, como si hubieran sido arrastradas allí después del doble homicidio. La última persona que vio a las niñas a la distancia sería reprendido, acusado como el principal sospechoso por haberlas reportado, a pesar de que también participó activamente en la búsqueda, a pesar de que él también sea un niño pequeño. Se trataba de George Stinney, quien luego de ser acusado por blancos influyentes, sería calumniado de un delito aún más horrible. Para subrayar su supuesta maldad y evidenciarlo como enemigo público, odiado por todos sus vecinos y semejantes, por actos que jamás cometió. Dos niñas blancas muertas en un gueto de afros y campesinos, se le acusó de intentar tener relaciones con ellas después de muertas, aunque nunca se encontró evidencia de ello. Según la historia oficial para el público, el niño, frustrado por no poder abusarlas, decidió tomar una barra de metal y golpear sus sienes, matándolas de un solo golpe. Pocas horas después de las acusaciones, el racismo floreció. Su familia tuvo que abandonar el pueblo inmediatamente por amenazas y para proteger a sus otros hijos, o la gente los lincharía también. Las personas del pueblo creen fervientemente en la culpabilidad del niño, sin presentar objeciones ni dudas, sin solicitar pruebas o testimonios justos. Solo quieren ver rodar cabezas. Un infante moreno es condenado a la silla eléctrica a los 14 años de edad, sin investigar lo suficiente sobre el delito ni presentar más evidencias que el prejuicio, siendo la persona más joven acusada a la pena capital por doble homicidio en los Estados Unidos. Ahora es llamado déspotamente como el recluso 260. Le niegan su nombre reemplazándolo por números. En su soledad antes de morir se aferró a su vieja Biblia de bolsillo, tratando de encontrar respuestas a todo por lo que ha pasado, tratando de encontrar algo en sus páginas que le haga entender por qué. Antes de morir come un poco de helado. Luego es llevado ante su verdugo eléctrico. El 16 de junio la policía escolta al niño a la cámara de ejecución. 40 personas ven morir a George desde el otro lado del cristal, entre niños y hombres adultos que saben de su inocencia, pero prefieren ignorar convenientemente viendo quemar su chivo expiatorio entre los rayos. 3 descargas eléctricas bastan para matarlo. Su cuerpo, al no caber en la silla por ser tan pequeño, tuvo que ser alzado con algunos directorios. La Biblia vieja que siempre lo acompañó también sirvió para alzarlo en la silla. A las 7 p.m. fue declarado muerto. $70 años después, el 17 de diciembre del 2014, se reabrió el caso, sacando a la luz muchas inconsistencias en la investigación antigua, validando pruebas y testimonios ignorados. Después de analizar el arma homicida, una viga de 15 kilos, se concluyó que era físicamente imposible que un niño de 14 años pudiera siquiera sostenerla, menos impulsarla para poder matar a 2 niñas con contundencia. 2 veces seguidas. George solo pesaba 44 kilos y medía menos de unos 50 metros de altura. Además, no se encontró sangre cerca a los cuerpos, lo que significa que fueron llevadas al estanque después del asesinato. No murieron allí.
El niño tampoco tendría las fuerzas para poder alzar a las dos niñas, ni siquiera acceso a autos o carretillas. Y tercero, todo el tiempo estuvo con su hermana pequeña, a quien no se le permitió testificar en el juicio, pues los afroamericanos no podían ser jurados de votación ni participar en juicios de gente blanca. George Stinney se declaró absuelto de todos sus crímenes, lo que limpiaría su nombre y el de su familia definitivamente, más de 70 años después de aguantar la impunidad. George Burke era el aserradero en jefe de la empresa de madera donde trabajaba la familia de Stinney, un hombre con mucha influencia y poder para la época. Fue él quien lideró la búsqueda de las niñas, era dueño del terreno donde encontraron los cuerpos y sospechosamente siempre impulsó el adelanto del juicio precipitado, estando presente en la ejecución del niño, deleitándose con una siniestra sonrisa al morir. El nieto del señor Burke manifiesta después de los años cómo su abuelo se encontró a las chicas ese día para darles un aventón en su auto, además de haber compensado a la familia remordido por la conciencia que alguna vez mató a 2 personas por accidente. Un caso que nos deja un sinsabor en la boca, un triste ejemplo de injusticia y de racismo de una época enferma y cruel, como el que aún vivimos en nuestra cultura, al que incluso damos por común, naturalizando en nuestro día a día. Normalmente una pregunta que tiene bastante rating cuando se habla de temas de criminología es ¿qué hace a una persona convertirse en asesina? Y en ese sentido, ¿qué le motiva a un asesino a asesinar a la persona que consideró su mejor amistad? Creo que esta premisa es necesaria para abrir con el caso de Skylar Neese. Para este caso quiero que regresemos a julio del año 2012 y nos traslademos a Star City, Virginia, en Estados Unidos. Te presento a Skylar, quien nació en febrero de 1996. En un principio su vida fue bastante tranquila y cómoda. Dave y Mary, sus padres, le dieron todo el amor y afecto que una niña necesitaba. Cuando Skylar creció, sus padres apoyaron el sueño de la chica en convertirse la mejor abogada penalista. Poco después consiguió un empleo de medio tiempo que le sirviera como apoyo financiero para conseguir sus metas académicas. Sin embargo, su sueño se vería frustrado por un hecho inesperado que puso fin a sus aspiraciones. El destino de Skylar fue mucho más terrible de lo que ella pudo imaginar, pues el 5 de julio sería la última vez que fue vista. Esto se supo luego de ser grabada por unas cámaras de seguridad de un edificio que mostraron que la chica salió por la ventana de su habitación. Luego caminó en dirección a un vehículo de características sedán. Este vehículo sospechoso pertenecía a Sheila Evie. La mujer en cuestión era la mejor amiga de Skylar. Se conocieron cuando eran tan solo unas niñas de 8 años y desde ahí no dejaron de compartir juntas. Pasaron casi que semanas enteras jugando al punto que para Skylar Sheila era como una propia hermana pequeña quien defendía y le colmaba de mucho afecto. Y nunca dejó de hacerlo. Las chicas conocían la familia la una de la otra y así fueron forjando cada vez más su amistad. Ambas chicas crecieron y eligieron la misma universidad para seguir cultivando la amistad. Una vez ingresaron, Sheila congenió muy bien con otra chica de nombre Rachel Schauf, así que no dudó en presentarle su nueva amiga Skylar. En un principio hubo un poco de celos por parte de Skylar, pues no quería que su amistad se vaya deteriorando por la llegada de Rachel. Sin embargo, en poco tiempo las tres hicieron una tríada casi perfecta. Se contaban todos los secretos y nunca se separaban. Parecían todas hermanas de diferentes madres. Las dos amigas de Skylar compartían un hecho en común, y es que ambas crecieron en una familia de padres separados.
por eso, de manera frecuente Skylar solía apoyar emocionalmente a sus dos amigas para que lidiaran con eso de la manera más óptima posible. Pero los padres de Skylar eran bastante estrictos, así que ellos solían controlar bastante los tiempos libres de la joven, pues no querían que ella se metiera en el camino equivocado y mucho menos que pudiese juntarse con malas influencias que dañaran sus virtudes. Mientras tanto, sus amigas comenzaron a ser seducidas por el alcohol, las sustancias y las relaciones sentimentales, un mundo que a corto plazo les iría cambiando su semblanza y personalidad. También comenzaron a ser bastante activas en redes sociales, particularmente en Twitter, en donde posteaban casi que todas sus actividades diarias, desde donde desayunaron hasta la última actividad del día. Las cosas comenzaron a salir mal luego de que Skylar, quien también se unió a la adicción de Twitter, comenzó a subir publicaciones sobre su estado emocional. En varias oportunidades le dejó saber a sus seguidores que no se sentía bien y que empezaba a notar que sus amigas la excluían en todo momento. La relación con su mejor amiga Shelia comenzó a desplomarse. Andaban en desacuerdo todo el tiempo y por consiguiente discutían de manera rutinaria. Y simultáneamente comenzó una disputa entre Skylar y Rachel por ganarse el cariño de Shelia. Pero indudablemente Rachel solía congeniar más con Shelia porque ella también disfrutaba de los mismos vicios y eso comenzó a unirlas cada día más. La distancia que se empezó a generar entre Shelia y Skylar le terminó afectando más a ella, pues aún la quería como en un principio. Este bajón emocional la terminó impulsando a que se metiera al mundo de los vicios, así que comenzó a fumar y probar el alcohol, una entrada que le terminó gustando progresivamente. Aunque Skylar parecía ser excluida de su grupo de amigas, aún así era invitada en algunas ocasiones por ellas para que asista a las fiestas. En una de esas fiestas a la que Skylar asistió, notó que sus amigas comenzaron a robar licor y a emborracharse en el dormitorio, y quedó tan sorprendida de ver a sus amigas haciendo eso que decidió escribirlo en su diario, que funcionaba como eco de los momentos más locos que vivía. Pero ella no anotó únicamente eso, también contó que esa misma noche vio a sus amigas besarse después de estar alicoradas. También nos hizo saber que esto lo hizo sentir incómoda y no podía creer que su mejor amiga de infancia pudiera hacer este tipo de cosas. Así que no hizo nada y decidió quedarse ahí, quieta, observando todo. Y sabía muy bien que todo lo que veía debía mantenerlo en secreto para que nadie salga lastimado. Después de esto, la relación afectiva de Rachel y Shelia comenzó a ser más fuerte. Comenzaron a juntarse todos los días y a hacer casi que todo juntas. Incluso comenzaron a utilizar la misma ropa para que se vean parecidas. Por su lado, Skylar decidió fumar a solas en lugares lejanos para procesar las cosas y saber que sus amigas estaban cambiando rápidamente. A los ojos de los demás, la relación de estas chicas era como un drama muy común en adolescentes y por eso nunca despertó alarma en ninguna persona del entorno de Skylar. Pero ella sí sufría por saber que se estaba quedando de alguna manera pues sola. En la noche de la tragedia, las amigas de Skylar la decidieron invitar a una fiesta, pero ella no podía solicitar un permiso con sus padres porque fue de inmediato y habitualmente ella debía notificar a sus padres con días de antelación. Así que para satisfacer a sus supuestas amigas decidió salir a escondidas de la casa por la ventana de su habitación. Y aquí llegamos a la última vez que se vio a Skylar gracias a las cámaras de seguridad. La chica logró subirse al carro de Shelia y se sentó en la parte de atrás del vehículo.
y se dirigieron hacia Pensilvania. El plan era sencillo, ir a un lugar a solas a tomar sustancias hasta perder el conocimiento. Por eso llegaron a un bosque y se adentraron hasta que nadie pudiera observarlas. Algo que llamó la atención de Skylar es que sus amigas iban en sudadera, una ropa que nunca usaban. En un momento de la noche decidieron armar una fogata y Skylar se ofreció a traer un encendedor que había olvidado en el vehículo. Cuando iba caminando, Shelia y Rachel, de forma despreciable, decidieron apuñalarla por la espalda. Skylar no pudo defenderse del ataque que acabó con su vida. La investigación inició luego de dos notificaciones alarmantes. Por un lado, los padres llamaron a las autoridades luego de notar la ventana de la habitación de su hija abierta y ella no estaba. Y el lugar de trabajo de la joven también reportó que ella no se había presentado a trabajar. La primera persona interrogada sobre el paradero de Skylar fue Shelia. Ella contó que sí, estuvo con ella esa noche, pero que antes de dejar la casa ella le pidió un momento de intimidad porque quería irse a fumar antes de entrar a casa. Así que ella concedió su petición y la dejó sola. En este punto, varias teorías comenzaron a salir a flote. Por un lado, algunas personas creían que Skylar se fue de casa para conocer a un chico que conoció en internet, con quien decidió emprender una nueva vida en completo anonimato. Otros creían que la chica asistió a una fiesta en la cual perdió el control de su consumo hasta llegar a una sobredosis y los organizadores de ese evento anónimo decidieron deshacerse del cuerpo para no tener problemas legales. Los padres sabían que su hija no quiso escaparse para siempre porque no se había llevado ninguna de sus pertenencias. Todo estaba en su lugar. De hecho, solo llevó la ropa que utilizó ese día y nada más. Simultáneamente en Twitter, Shelia y Rachel se mostraron muy afectadas por la noticia y no dejaron de publicar que extrañaban a Skylar y querían que la verdad se conociera muy pronto. Pero las jóvenes fueron aún más descaradas luego de ayudar a pegar cientos de volantes de la joven desaparecida en todas las esquinas. Una de las oficiales encargadas de la investigación, de nombre Jessica Colbank, siempre mantuvo su respectiva duda sobre sus amigas, pues a fin de cuentas fueron las últimas personas que vieron con vida a Skylar. Solo una semana después de la desaparición y asesinato de Skylar, Rachel salió a vacacionar y disfrutar su verano como si nada hubiese pasado. Para las autoridades ese comportamiento fue sospechoso. Chris Berry fue asignado como líder de la investigación y este decidió entrar al juego de las jóvenes, así que creó un perfil falso en redes sociales para investigar más a fondo a ambas chicas. Tan solo en un día de investigación encontraron decenas de publicaciones de ambas chicas que insistían a Skylar a dejar sus obligaciones para irse de fiesta y consumir sustancias. Las autoridades decidieron revisar las cámaras disponibles cerca de la casa de Skylar con el fin de recopilar más información del caso, pero solo consiguieron la única evidencia en la que se ve a la joven por última vez, que por cierto, por su nitidez, era bastante difícil dilucidar con exactitud qué pasaba ahí. Más adelante consiguieron las cámaras de una estación de gasolina que logró grabar al carro que transportaba a la joven y descubrieron que era un sedán gris que le pertenecía a Shelia y se dirigía justo a Pensilvania. Las dos sospechosas fueron interrogadas en varias ocasiones porque cada vez parecían estar más relacionadas con la desaparición de Skylar. Y ellas comenzaron a verse bastante nerviosas por sentir que las autoridades tarde o temprano las descubrirían. La experiencia que tenían los investigadores del caso comenzaron a tener mayor claridad sobre las cosas. Ante los ojos de ellos, Shelia y Rachel sabían mucho más de Skylar y no estaban contando la verdad. Ambas chicas fueron sometidas a pruebas de polígrafo para determinar si sus versiones obedecían a la verdad, y este sería el primer talón de Aquiles de las jóvenes, pues ambas desaprobaron la prueba.
Pese a que ambas intentaron dominar los nervios durante esta prueba, mientras tanto, los padres de la víctima publicaron en Facebook que ellos estaban seguros que las responsables de la desaparición de su hija eran Shelia y Rachel. La situación comenzó a afectar tanto a la estabilidad emocional de Rachel que comenzó a ser más agresiva con sus padres, quienes lidiaron todo el proceso de acusación de su hija. En varias oportunidades la joven les pegó hasta que finalmente la madre decidió llamar al 911 para reportar el preocupante comportamiento de Rachel. La joven fue trasladada a un centro de detención con trastornos mentales para evaluar su condición mental. El proceso fue tan abrumante para Rachel que, en medio de miles de emociones, incluyendo el miedo, decidió confesar la verdad ante la policía. La chica aseguró que el crimen lo habían planeado un mes antes de la desaparición de Skylar y dijo que Shelia siempre apoyó y ayudó a estructurar el plan. También dijo que el cuerpo de la joven no lo enterraron porque el piso estaba muy frío y no podían cavar un hueco, así que optaron por dejarlo en el camino y lo cubrieron con hojas por encima. La respuesta de Rachel ante la pregunta de por qué le hicieron eso a Skylar fue sencillamente: Skylar ya no me cae bien. Luego de esta confesión, ambas chicas fueron arrestadas por el caso de Skylar. Asimismo, ambas se declararon culpables en su juicio. Por un lado, Rachel fue declarada culpable de homicidio en segundo grado y le imputaron una condena de 30 años en prisión, pero después de un periodo podía solicitar la libertad condicional. Shelia también se declaró culpable de la acusación de homicidio en primer grado y recibió una condena de cadena perpetua con la posibilidad de tener libertad condicional luego de pasar 15 años en prisión. Sin embargo, hoy en día muchos piensan que la verdadera razón por la que decidieron acabar con Skylar es que ella sabía todos los secretos de las chicas, como que les gustaba robar licor y besarse en su habitación apasionadamente, algo que no querían que las personas se enteraran, en especial sus familias. Sea cual sea la razón, la vida de Skylar se apagó injustamente antes de tiempo. El conductor de yate del barco Escape era un hombre altamente preparado. Se había ganado toda la vida conduciendo yates para las personas más acaudaladas del mundo y este sería simplemente otro cliente al que debía dejar satisfecho. Además, ya lo conocía. El hombre lo había contratado ya innumerables veces a lo largo de los años. Era un tipo sencillo y le encantaban los barcos. El capitán disfrutaba incluso trabajar para él, pues era un tipo amable y sabía bien cómo decir las cosas. En aquella oportunidad, el capitán había sido contratado para maniobrar el yate de 50 pies Escape durante un día entero. El dueño del yate lo había llamado con bastante antelación y la fecha fijada fue el 22 de noviembre del año 2013. Cuando la fecha acordada llegó, el capitán llegó al punto de encuentro. Allí estaban el dueño del suntuoso yate y otra mujer a quien ya había visto en varias oportunidades. El capitán, en compañía de su cliente y su acompañante, abordaron el barco, hicieron todos los preparativos necesarios y finalmente zarparon del muelle de Santa Cruz. Si algo tenía claro el capitán es que su trabajo era mucho más valorado por su discreción que por su capacidad para manejar botes. La importancia de su trabajo residía en hacer caso omiso a todo lo que veía. A él lo único que debía interesarle era mover los yates hasta el punto en el que se lo dijeran y nunca abrir la boca sobre lo que sea que viera. A lo largo de su vida como capitán de yates había visto muchas cosas sin quererlo, pero conocía al hombre para el que trabajaba y sabía que era mucho más reservado que otros, pues acostumbraba a encerrarse con sus acompañantes, los que quiera que fueran, para tomar tragos o hacer otras actividades. Aquella vez, cuando zarparon del puerto Santa Cruz, había visto al hombre junto con su acompañante solo durante un rato en la parte exterior del bote y luego de no mucho tiempo
ingresaron a la parte interior que, como el mismo capitán sabía, era bastante lujosa y agradable. Aquel día el capitán realizó su tarea, siguió el trayecto indicado y navegó por las aguas del ancho mar durante toda la noche. No le había inquietado no ver al dueño del yate otra vez ni a su acompañante, esto era normal, así que cuando vio que ya la mañana empezaba a despuntar, dio vuelta al yate para aparcarlo nuevamente en el muelle. Esa mañana transcurrió con total tranquilidad. El capitán maniobraba tranquilamente y cumplía con su labor. Una vez llegó al puerto, ancló el yate y continuó con sus trabajos de rutina. Sabía muy bien que era común que sus clientes bajaran del barco sin siquiera despedirse después del haber anclado. Era algo que nada le inquietaba. Además, el pago era siempre por anticipado. Aquella mañana del 23 de noviembre, el capitán del yate se encontraba limpiando un poco para dejar en el mejor estado posible la nave e intuía que el hombre que lo había contratado ya se había bajado del bote, así que sin temor a ser inoportunidad a interrumpir a su cliente, ingresó a la cubierta. Una vez allí, el capitán empezó a sentir un olor bastante extraño, inusual, muy difícil de expresar. Así que empezó a buscar de dónde provenía aquella pestilencia y, por suerte para él, no tuvo que buscar demasiado. Ahí mismo, en el lugar donde siempre pasaba buenos ratos, el hombre que lo contrataba se encontraba tendido en suelo con los ojos abiertos pero absolutamente muerto. Apenas vio el cuerpo, el capitán quedó inmóvil del miedo y en su cabeza se amontonaron unos tras otros los pensamientos y las ideas sobre lo que le podía pasar a él en caso de que lo inculparan. Pero así como llegó la ansiedad, también vino la calma. Sabía que estos barcos tenían cámaras y de todas formas él no había cometido ningún crimen. No tenía absolutamente nada que ocultar, así que con firme determinación se dirigió hacia el exterior del bote y se comunicó con la policía, a quien contó lo sucedido. Apenas unos minutos después, varios policías e investigadores llegaron al puerto Santa Cruz. Como era de esperar, realizaron algunas preguntas de rutina, pero sobre todo les interesaba saber quién era la mujer que aquella noche había estado acompañando al hombre. El capitán dijo que no sabía cuál era su nombre ni a qué se dedicaba. Simplemente mencionó que ya la había visto en un par de ocasiones acompañando al hombre que lo había contratado aquella noche. Pero de todas maneras, ¿quién era el rico hombre que acababa de ser encontrado muerto al interior de su yate? El hombre que acababa de ser encontrado al interior de su yate en el puerto Santa Cruz se trataba nada más y nada menos que de Forrest Timothy Hayes, un reconocido e importante ejecutivo de Google X. Quienes lo conocieron lo recuerdan por su amabilidad, por su rostro sonriente y por su facilidad para acercarse a las personas. También destacaba por su inteligencia y por su manera precisa de hacer las cosas. Todas las personas lo recordaban con cariño, especialmente su familia. Timothy era casado y tenía 5 hijos a los que siempre les había dedicado tiempo y había tratado de darles lo mejor que pudiera. Al fin y al cabo, como se puede imaginar, el dinero no era para él algo tan difícil de conseguir y algo por lo que preocuparse, razón por la cual no tenía reparos en gastar dinero con su familia. Naturalmente, cuando su cuerpo fue encontrado sin vida y se supo que había estado acompañado aquella noche por una mujer, las primeras suposiciones fueron que debía de tratarse de su esposa. No obstante, con los primeros interrogatorios, esta idea se descartó por completo. Cuando la policía empezó a realizar investigaciones más profundas, empezaron a hacerse una idea más amplia de la vida de Hayes. Al parecer, el hombre, debido a todo el estrés producto de su trabajo, necesitaba constantemente evadirse de su entorno, incluso de su familia, la que amaba. Hayes, por lo tanto, solicitaba con cierta frecuencia mujeres de compañía con las que usualmente salía, bien fuera bares u hoteles de lujo.
o invitaba a su yate, contando naturalmente con la discreción de los capitanes a los que contrataba. La vida de este hombre también tenía sus sombras, pues aparentemente su esposa no sabía absolutamente nada ni sospechaba de las relaciones extramatrimoniales que el hombre sostenía. A pesar de lo crudo que podía resultar esta verdad para la familia, para la policía era ya una gran forma de empezar su búsqueda de la principal sospechosa. Por suerte para ellos, en la era digital es usual encontrar evidencias de todo. Después de una larga investigación de revisar las fuentes, los correos y las redes sociales de Timothy Hayes, la policía ya tenía perfilada a una sospechosa. Su nombre era Alix Tichelman, una mujer que prestaba servicios íntimos, pero para sorpresa de los investigadores, la mujer era mucho más difícil de ubicar de lo que ellos esperaban. Las autoridades estuvieron tras la pista de la mujer, pero no lograban ubicarla por ningún lado. Cerca de 9 meses tuvieron que pasar para que finalmente la policía lograra dar con el paradero de la mujer. Después de varios meses, los policías lograron finalmente encontrar a la sospechosa por medio de un sitio virtual de citas y por medio de un policía encubierto. Acordaron una cita con la mujer en la que le ofrecían $1000 a cambio de un encuentro íntimo. El 4 de julio del año 2014, donde se pactó la cita, llegaron decenas de policías. La mujer indiferentemente respondió que eran demasiados policías para una simple trabajadora. En principio la mujer pensó que estaba siendo detenida por el porte de sustancias, así que pensó que simplemente pagaría la fianza y saldría en poco tiempo. Pero cuando el interrogatorio comenzó, la mujer quedó un poco confundida. No sabía muy bien a dónde querían llegar los oficiales. Sus preguntas eran inconexas y no sabía muy bien a qué punto querían llegar. Naturalmente, la policía no había mencionado todavía el nombre de Timothy y la mujer actuaba como si el acontecimiento nunca hubiera sucedido. Finalmente, después de varias horas de interrogatorio, le dijeron a la mujer la razón por la cual estaba siendo retenida y una vez Alix Tichelman actuó despectivamente, restándole importancia al hecho. La mujer dijo simplemente que el hombre había tenido una sobredosis y que ella no había tenido nada que ver con eso. Pero, ¿cómo sucedieron realmente las cosas? Aunque Tichelman nunca reconoció su implicación en el crimen, la policía tenía ya bastante información sobre lo sucedido. En primera instancia, Alix Tichelman y Timothy Hayes se conocieron por medio de un sitio web de citas llamado Seeking Arrangement. El sitio al parecer servía para que tanto mujeres y hombres encontraran sugar daddies o sugar babies o cualquier otro tipo de variante. En estas condiciones se conocieron los dos. También se supo que lo que terminó en la muerte de Hayes no había sido la primera vez en la cual estas dos personas habían visto. Los dos ya habían tenido encuentros anteriores en los que nada extraño había sucedido. Pero entonces, ¿cómo había terminado muerto el ejecutivo de Google? Gracias a las grabaciones de las cámaras que se encontraban en el interior del yate, la policía pudo verificar cómo ocurrieron los hechos. Aquel día, luego de que la pareja entrara al interior del yate, ambos empezaron a consumir sustancias y a beber alcohol. Durante un momento de la noche, se ve como Alix le inyecta heroína a Hayes en su brazo de manera totalmente consensuada. Luego de algunos minutos se ve que la reacción de Timothy no está siendo la adecuada. El hombre empieza a retorcerse y luego de unos minutos cae tendido en el suelo. Por su parte, Alix al ver esto no reacciona, no trata de ayudarlo y tampoco llama a emergencias. Por el contrario, se ve como la mujer observa al hombre mientras este agoniza. Después de un rato, se ve a la mujer levantarse, servir vino y continuar con la velada ella sola, pasando incluso por encima del cuerpo de Timothy. En el juicio, Alix no confesó su culpabilidad.
Dijo que todo había sido un accidente y que si no había reaccionado es porque no era su obligación. El juez encargado dictaminó que la mujer tendría que pagar 4 años de prisión por asesinato involuntario y manipulación y porte de sustancias, pero después de cumplir su sentencia en prisión, cuando estaba a punto de quedar en libertad, un nuevo caso apareció. Al parecer, la mujer estaba vinculada a otro suceso muy similar, apenas 2 meses antes de la muerte de Hayes. En esta oportunidad, la mujer había llamado al 911 para indicar que su novio había consumido demasiadas sustancias y estaba aparentemente muerto. En aquella oportunidad, se dictaminó que la mujer no tenía ninguna relación con la muerte del hombre, por lo cual no se abrió ningún expediente. A día de hoy, Alex sigue en un largo proceso con la justicia por sus implicaciones en las muertes de estos 2 hombres, puesto que su reiteración ha hecho pensar que la mujer aplicaba conscientemente sobredosis a sus parejas para asesinarlos.